Me enseñó a poner más atención al lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal dice más que 1000 palabras. Esto es una realidad. Si aprendemos a observar este tipo de lenguaje, nos daremos cuenta de que muchas personas no quieren decir algo o se guardan de decir cosas, por quién sabe qué razón. Lo que mi amiga me ha enseñado es que cuando no quiere jugar conmigo o tiene sueño, hace algunos movimientos o gestos que ya he empezado a comprender. Y son tan simples, como el hecho de levantar un poco el labio, pero no mostrar los dientes, suficiente para salvarme de una mordida de advertencia. No quiero decir que mi perro sea agresivo, ya que jamás me ha sacado sangre, pero si está enojada, es mejor mantener distancia y dejar que se le pase. Esta enseñanza en la vida diaria es muy útil. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado porque no respetamos o no respetaron nuestro espacio? De seguro si has tenido pareja o has visto amigos, sabrás a lo que me refiero. Las parejas son el ejemplo más claro de lo que se llama no respetar el lugar o la zona íntima del otro, como dice el Dr. Salam en su libro Ponle oreja a tu pareja. La zona íntima es un lugar donde el hombre o la mujer hacen cosas que el otro no tiene por qué saber. Yo sé que muchos en este momento estarán pensando que esto quiere decir que el otro los puede engañar en su zona íntima, y eso a nadie le gusta. Pero aquí existe una realidad y una gran enseñanza. Si la persona nos quiere engañar sin que nosotros nos demos cuenta, lo puede hacer con toda la calma del mundo, pues si no nos lo dice, nunca lo sabremos. Cuando una pareja se entera de que el otro la o lo estuvo engañando, es porque el otro ha hecho todo lo posible para que ésta se entere, sea o no consciente de ello. La zona íntima se debe respetar y de esa manera la relación funcionará mucho mejor. Si no respetamos esta zona donde el individuo puede volver a ser una persona común y corriente, entonces este ser humano dejará de sentirse completo pues será una media persona en vez de una completa. Muy sencillo, el ejemplo de los dos círculos. Aquí se puede observar perfectamente una relación de pareja sana. La siguiente es una pareja disfuncional. Se nota como no existe otro círculo. Esto simboliza que los dos son uno. ¿Y qué pasa cuando los dos se vuelven uno? Se pierden los límites y con ello la libertad, el respeto y la individualidad y eso, no es sano. Si no reconocemos límites, es porque no sabemos ver el lenguaje no verbal. Cuando le estamos pisando los talones a la zona íntima de nuestra pareja, ésta nos lo hace saber, pero como a veces no estamos prestándole atención, creemos que la otra parte no sabe lo que a nosotros nos hace falta, y creemos también que nosotros sí sabemos lo que al otro le hace falta. Interpretamos caras, gestos, sonidos, posturas, etc. Y terminamos enojándonos por quién sabe qué razones. Cuanto más nos peleemos con nuestra pareja, menos espacio le estamos dando a su zona íntima. En el coqueteo se puede observar algo que es genial. Si la chava no nos quiere hablar, da una señal mucho antes de que nos acerquemos. Esta puede ser alejar la vista, hacerse la desentendida o simplemente caminar hacia otra parte, por lo que si quieres evitar problemas, mejor te das la media vuelta y te ahorras unas palabras. En cambio, si la chica nos busca con la mirada y el cuerpo, nos está pidiendo que nos acerquemos, su lenguaje no verbal nos da luz verde para hacerlo. Este tipo de comunicación no verbal puede ser una mirada fugaz mientras se simula platicar con las amigas en una posición corporal que indique el interés por verte perfectamente y muchas otras actitudes que demuestran que la persona quiere establecer contacto. Además de estas actitudes de ligue, también existen actitudes para lograr mejores resultados en las ventas y en la vida en general. ¿Alguna vez has escuchado la frase, como te ven, te tratan? Esta es una realidad que no depende solo del tipo de ropa que traemos, sino de las actitudes con que nos movemos por la vida. Imagínate a una persona que siempre está con la cabeza como queriendo tocar el suelo, pero el cuello no se lo permite, que cuando habla, lo hace de manera muy baja y no se le entiende muy bien, y que además en su semblante se puede observar que no hay brillo y sus ojos parecen oscuros. El cuerpo está siempre flácido y sin vida. ¿Qué es lo que te hace sentir? Tristeza, aburrimiento, frustración, agotamiento, etc. Bueno, esto es lo que más ve la gente.
La ropa y los accesorios pasan a segundo término. Es por eso que hay un refrán que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Yo agregaría que si la mona se siente un hombre o una dama de mucha clase, y lo demuestra corporalmente, entonces deja de ser mona. Sé que no es muy buen refrán, pero es una realidad. La gente que más éxito ha tenido en la vida, es porque en sus mentes siempre han puesto la idea de ser el mejor o la mejor. En sus conferencias, el doctor Salame siempre menciona que en el cerebro hay un cartel enorme donde dice así: al cliente lo que pidas. Si algo he aprendido, es que esta es una frase verdadera. Si nosotros nos decimos tontos, entonces haremos todo lo posible para demostrarlo. Si nos decimos es que no puedo, entonces no podremos. Es algo muy sencillo: pide y se te concederá, pero siempre con la idea que lo que pidas traerá consecuencias. Me pasó con una de mis pacientes. En consulta, me enteré de que su vida no había sido nada sencilla. La historia de esta mujer estaba para llorar, pero lo más triste es que en vez de haber aprendido de sus experiencias y sentirse orgullosa de todo lo que había logrado, lo único que hacía era quejarse de lo mal que le iba y decir que ya no quería seguir, con todo, y que logró educar a sus hijos y sacarlos adelante, dándoles un ejemplo de trabajo y esfuerzo, mismo que ayudó a que hoy, sus hijos sean muy exitosos. Escuchando lo que ella me contaba, logré darme cuenta de cuál era el mensaje que le estaba dando a su vida: me quiero morir. Si su cerebro no podía matarla aún, sí podía mandar células cancerígenas para invadir el área del corazón y los pulmones, suficiente para acabar con la vida de cualquiera. Este es un ejemplo perfecto del lenguaje no verbal de nuestro cuerpo. Si le pedimos morir, entonces el cuerpo se irá preparando para lograr ese cometido. Pero si en cambio le pedimos vivir, y además vivir bien, sabiendo que hay que hacer esfuerzos y sacrificios, entonces el cerebro y el cuerpo lograrán hacer eso realidad. No es difícil lograr cosas excepcionales en la vida. Lo único que se necesita es la práctica parecida a la de un Shaolin, monje guerrero. Disciplina, fe y conocimiento externo e interno. Si disciplinamos nuestra mente y cuerpo, si tenemos fe en lo que estamos haciendo y no gastamos nuestra vida en flojear en lo que es fácil de digerir, ejemplo tele, buscando siempre el conocimiento de nuestro ser y del mundo externo, todo empezará a mejorar y lograremos nuestros cometidos. Cuando nos sentimos personas de éxito, autosuperadas y bien con nosotros mismos, el magnetismo que emanamos, es captado por cualquier ser. Otra técnica que puedo sugerir para lograr cosas excepcionales, es la de modelar. Modelar es algo que hacemos desde que somos pequeños. Consiste en ver un modelo que a nosotros nos agrade, y entonces copiar su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, las frases que les copiamos a nuestros padres. En mi caso, yo menciono mucho la frase "ahí está", algo de lo que mi novia me hace mucha burla, pero aunque lo intente evitar, es algo que nace en mí. Pero bien, ¿cómo podemos hacer para modelar a una persona cuya forma de ser nos guste? Para poder explicarlo, quiero dar un ejemplo personal. En la escuela había un amigo que a todas las mujeres les gustaba. Para mí era algo increíble. Él no era guapísimo, pero tenía un magnetismo que hacía que todos voltearan a verlo, incluso las maestras. Lo comencé a observar. Cada paso que daba lo miraba y lo seguía. A él no le importaba, pues al ser un gran hombre popular, que lo siguieran era cosa de costumbre. Un buen día, descubrí lo que hacía y cómo lo hacía, y como buen modelador, lo comencé a imitar. Al cabo de unos 2 meses, la gente me miraba y algunos de mis amigos me preguntaban qué había ocurrido, pues me sentían y veían un tanto diferente. La respuesta: hice todo lo que este chavo hacía, pero le agregué mi toque personal. ¿Y qué es lo que hacía? Lo que él hacía era muy sencillo, pero solo de él. Al llegar al salón, se esperaba que hubiese silencio para pisar con más fuerza el suelo, y con el ruido del zapato, la gente miraba hacia donde él estaba. Una vez que tenía la atención de todos, entonces nos miraba a cada uno de los compañeros con una sonrisa y directamente a los ojos. Nunca decía nada, pues no era necesario, su sonrisa era lo único que necesitaba. Al caminar lo hacía con una especie de danza,
como si sus pies siempre hicieran una línea recta y el vaivén de sus brazos iba a la par de sus pies, como si unos guiaran a los otros. Cuando hablaba, miraba a los ojos y siempre repetía una de las frases que recibía, como para comprobar si lo que la persona le decía era lo que él escuchaba. Todos estos pequeños detalles lo hacían un hombre muy popular, al grado de que hasta los chavos de grupos superiores lo invitaban a sus fiestas. Como ves, la clave de modelar está en la observación objetiva. ¿A qué me refiero con objetiva? Yo no interpreté nada, solo copié cada uno de sus pasos, sin preguntar por qué o para qué. Al copiar exactamente lo que este hombre hacía, logré darme cuenta de pensamientos que antes no me importaban, y cuando le pregunté si él pensaba lo mismo cuando hablaba o caminaba, me contestó que era muy parecido, mas no igual. Ahora quiero que hagas el siguiente ejercicio. Toma la foto de quien quieras y obsérvala por algún tiempo. Imagina que eres esa persona, imagina que estás en la misma posición, que eres un espejo y eres el reflejo. Una vez que hayas encontrado el estado donde te sientes como esa persona, entonces quiero que observes tus pensamientos. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo te sientes? Si has hecho bien el ejercicio, te darás cuenta que lo que piensas es distinto a lo que tú generalmente maquilas en ideas. Esto es porque al imaginarte que eres esa persona, llamas su energía y logras pensar muy parecido a ese sujeto. Esto es lo que hace que podamos modelar. Solo hay un peligro, que te olvides de ti por completo. El chiste de modelar es tomar la actitud o las ideas de una persona, e integrarlas a nuestra actividad diaria, pero siempre sabiendo que las estamos tomando para hacerlas nuestras, y no para hacernos iguales a la persona. Alguna vez tomé la foto de Walt Disney y me puse a observarla. Poco a poco me empecé a imaginar que era él, con su gran habilidad para crear y con el tiempo. Me fui dando cuenta que una idea rondaba mi cabeza: dibuja. Comencé a dibujar, y poco a poco las criaturas que nacían sobre el papel eran divertidas y fascinantes. Fue entonces que me di cuenta que mientras más se esforzaba Walt Disney en dibujar, mejores eran sus creaciones y, sin embargo, mi dedicación no cesaba. Fue increíble. A mí, que jamás me gustó dibujar, pues no creía tener la dedicación ni el talento, me ocurrió que pasé unas 2 horas sin darme cuenta haciendo el esfuerzo. Ahora, con este nuevo hijo que estoy escribiendo, me modelé a la idea de los grandes autores como son Ashton, el Buda, el SS Dalai Lama, el Dr. Salame, Anthony Robbins, Luis L. Hay, y muchísimos otros, que por no mencionar no dejan de ser igualmente importantes. Espero que ahora tengas una nueva forma de ver lo que es un modelo no verbal de comunicación, y sepas cómo sacarle un gran provecho. Otra de las cosas que no quiero olvidar, es recordarte a ti y a mí, que cuando modelé a Chiquita, fue cuando empecé a sentir la tranquilidad de toda la naturaleza encendiéndose dentro de mí. Modelar a seres humanos es muy efectivo y, sin embargo, modelar a la naturaleza lo es aún más, si lo que estamos buscando es una vida tranquila, fuera de prisiones y una gran libertad de ser. Me enseñó a respetar mis necesidades básicas. Si mi amiga quiere dormir, entonces duerme; si quiere comer, come; y si lo que quiere es defecar, pues defeca. ¿Qué quiere decir esto? Que está iluminada. Los budistas se mencionan que si cuando comes comes, cuando caminas caminas y cuando duermes duermes, entonces ya has alcanzado la iluminación, pues todo lo que haces lo haces en su momento y con perfección. El ser que logra pasar el estado de la meditación a la vida diaria, habrá logrado la iluminación. Piensa en esto: si alguna vez has meditado y has logrado experimentar niveles de relajación pura, pero al despertar todo se acaba, entonces no has logrado el objetivo principal de esta meditación. Los budistas zen dicen que cuando se rompe el gran abismo entre la meditación y la vida cotidiana, es cuando se logra la iluminación. No es despertar de la nada, no es una gran fiesta, ni siquiera ves fuegos artificiales; lo único que ocurre es que la vida comienza a ser ordinaria, libre y perfecta. Es estar en un perfecto estado de meditación mientras hacemos todas las actividades diarias. De ella he aprendido a hacer bien todo lo que haga, sin pensar en lo que otros dicen o dirán. Esta es una gran y triste realidad.
En nuestra vida occidental, hemos llegado a la conclusión de que si otras personas lo hacen, entonces está bien y que si al otro no le gusta, entonces está mal. Hemos aprendido a ver la vida a través de los otros y no a través de lo que a nosotros nos gusta. Es por eso que cuando en la calle vemos a una persona que le gusta vestir de negro y pintarse el rostro, nos hace sentir mal, apenados y hasta molestos. Me atrevería a decir que sentimos envidia de que el otro pueda hacer lo que quiera, valiéndole lo que otros piensen. Olvida la idea de que al otro le puede molestar algo de nosotros y mejor dedícate a ser feliz con lo que la naturaleza te ha otorgado. Si a otro le molesta, entonces está poniendo en ti muchas proyecciones y ese es su problema, o como una amiga mía dice, ese es su perro, y él o ella lo baña. Pensar en lo que voy a hacer mañana o perderme en las fantasías, me ayuda a escapar de lo que estoy haciendo en el momento presente. Esta es la típica razón por la cual no vivimos, o al menos yo no vivía en meditación constante. Antes que nada, quiero aclarar que al decir fantasías, me refiero a estupideces que jamás pasarán, como yo ir a Venus y encontrarme con puras supermodelos. Si tienes sueños de tener cosas mejores o más felicidad, entonces no hay problema, pues estos sí son hechos que se pueden lograr, mientras no te aprisionen y no vayan en contra de otros. Volviendo un poco al tema, cuando quiero cumplir un sueño, y saber si es real o mera fantasía, observo cómo vivo el presente en pro de esa idea. Cuando tenemos un sueño, generalmente lo que hacemos es trabajar mucho en el presente para alcanzarlo. El problema es perderse en el proceso de llegar a la meta. Si trabajamos duro, hacemos las cosas bien y además vivimos cada momento como el único, entonces la meta no encierra la satisfacción última, y la búsqueda se convierte en goce de cada instante. En palabras más sencillas y sin tanto rodeo, si vivimos más el trabajo que la meta, cuando logremos a la meta estaremos mucho más orgullosos, que si hiciéramos todo pero siempre viendo al futuro. Es como algo que siempre le comento a mis amigos, si nos la vivimos en el pasado, es como si camináramos viendo hacia atrás, si vivimos en el futuro, es como si camináramos con la cabeza siempre hacia arriba. Es por eso que el presente es tan perfecto, pues si miramos al frente como es natural, entonces podemos caminar correctamente sin tropezar, y además sin dolores de cuello. Después de mucho practicar, puedo decir que la comida sabe mejor cuando la como pensando en comer. Caminar me hace sentir más libre, y cuando duermo realmente descanso. Esta es la clave de la iluminación y la libertad. Me enseñó a darme una vuelta. Si algo adoro de mi pequeña es que siempre quiere salir a pasear. Esto es para mí una gran enseñanza, ya que salir de vez en cuando me ayuda a despejar las ideas y pensar mejor, así como a no pensar. Caminar es uno de los ejercicios menos alentados, son pocos los médicos, entrenadores, psicólogos, etc., que recomiendan el simple hecho de salir a dar una vuelta. Caminar hace que todos los músculos del cuerpo trabajen, lo que lo hace un gran ejercicio. El tiempo que se puede resistir caminando, aunque no lo parezca, es mejor para el músculo que hacer pesas, correr o practicar deportes de mayor nivel de esfuerzo. No niego que los ejercicios más fuertes funcionen, pero ya son para quemar mucha energía en poco tiempo. Caminar no solo ejercita el músculo, sino que rompe su rutina y además hace que los niveles de oxígeno se incrementen en las células, pues no aceleramos demasiado el proceso de respiración, pero sí lo hacemos trabajar. Es muy parecido a los ejercicios como el yoga, tai chi, y otros. Lo que a mí me ocurre al caminar al lado de mi mejor amiga es lo siguiente. Primero, antes de salir, me salta encima para que la saque a pasear, se pone molesta, me ladra y hasta me toma de la mano con su hocico para lograr su cometido. Después de que me ha convencido con sus hazañas, me acerco a la puerta de entrada de la casa y ella se queda pegada a esta de hocico a patas, como rezando para que se abra por orden divina. Cuando logro despejar la salida, ella corre desesperadamente a la otra puerta, saltando hacia la cerradura como para abrirla. Al salir, ella despega como un relámpago y se pone a oler todo lo que por su campo visual cruza. Gracias a varios meses de entrenamiento y algunos sustos de los que no me quiero acordar, no es necesario traerla con correa, por lo que yo me puedo dar el lujo de caminar y disfrutar de mi caminata sin tener que estar jaloneándonos.
De vez en cuando se pierde de mi campo visual, pero siempre revisando que yo esté bien, como si ella me fuese a perder o algo así, con lo que compruebo que sí le importo y que no solo me usa para sus cometidos de salir y mandar a todos a volar. Creo que es una manera de ella de salir y disfrutar de mi compañía. Ahora hablemos de los beneficios de esta salida. La caminata me sirve a mí por varias razones. Al caminar tengo en movimiento mi energía y hago algo de deporte. Caminar, aunque no lo parezca, si se convierte en una actividad constante, puede ser un muy buen ejercicio aeróbico. Para lograr que la caminata sea una meditación, lo que hago es muy simple. Me fijo en todo lo que me sucede corporalmente. Reviso mi respiración, me concentro en cómo se levanta mi tórax al inhalar aire y cómo baja al exhalar. Me fijo en cada paso que doy, en cómo impacta en mis rodillas, mi cadera, mis músculos. Me fijo en cómo la energía sube por mis pies al tocar la tierra y se extiende hasta mi cabeza, donde se almacena. También estoy atento a lo que ocurre en mi entorno, viendo cómo la naturaleza trabaja sin necesidad de que la ayudemos. Muchas de las cosas que ocurren en la misma, me hacen darme cuenta de que la madre naturaleza me manda mensajes para poder solucionar mis problemas. El conflicto es que a veces estoy tan metido en alguna tontería, que dejo de ver lo que ella me quiere decir. Son increíbles los beneficios de una sola y buena caminata. Lo que más me entusiasma de caminar con mi mejor amiga, es la claridad mental que logro. Recuerdo aún cuando estaba bloqueado para terminar un ensayo de la escuela y se me ocurrió la idea de sacar a Chiquita, y aunque parezca mentira, oh, sana solución, durante la caminata me surgían ideas e ideas que al principio no tenían nada que ver, pero conforme se me fue calmando la mente, las que estaba buscando empezaron a aparecer y fue entonces cuando corrí a mi casa para terminar el trabajo. Por eso es que agradezco a mi chiquita por enseñarme que salir de vez en cuando es darme el regalo de un gran ejercicio mental y espiritual. Me enseñó a buscar lo que deseo. Si algo admiro de mi amiga son los enormes hoyos que hace en el jardín de mi madre. Claro que mi madre no los admira para nada, pero esa es otra historia. Cuando Chiquita ha encontrado algo que le gusta, hace un hoyo para guardarlo y así tenerlo para el rato en que ya pueda dedicarle todo el tiempo que merece. Lo chistoso del asunto es que a veces olvida lo que ha enterrado, y es cuando la enseñanza comienza. Lo primero que hace es cavar donde ella cree que puede estar el tesoro. Al no encontrarlo, cava un poco más, con lo que se asegura de que lo que está buscando no se haya hundido más de lo que ella esperaba. Al no encontrarlo, en vez de darse por vencida y olvidarse del asunto, vuelve a intentarlo en un perímetro cercano al primer hoyo. De esta manera, se asegura de confiar en su orientación y no dudar de su habilidad. Esto puede pasar unas 3 o 4 veces. Al llegar al premio, que es lo que ha buscado con tanta emoción, juega un rato con su hueso o lo que sea que haya enterrado, y lo vuelve a esconder para futuras diversiones. La enseñanza de esta experiencia divertida y aterradora para el jardín, es que nunca hay que desconfiar de nuestro sentido de orientación. Que el trabajo duro y persistente nos puede llevar muy lejos y que cuando encontramos lo que buscamos, hay que divertirse, aprovecharlo y volver a esconderlo para encontrar nuevas formas de buscarlo, o simplemente comenzar a buscar algo nuevo. Recuerden enseñanzas anteriores que lo importante no es encontrar lo buscado, sino el proceso de la búsqueda. Disfruta cada momento como si estuvieras buscando tu hueso o juguete favorito, diría Chiquita. La persistencia es una de las actitudes más recompensadas que existen en el mundo. Creo que son pocas las personas que no aprecian a una persona que sea persistente. La persistencia es efectiva, porque hace ver a los demás y ratifica en uno mismo la certeza de que se tienen muchas ganas de conseguir lo que uno se propone o lo que desea. Y esa es una de las mejores enseñanzas que puede haber. La persistencia, además de ser una gran enseñanza y una actitud que el ser humano puede hacer consciente, se dice que nos hace más valiosos, pues como se dice por mis rumbos, cuando quieres algo de verdad, toda la energía se mueve para que lo consigas, siempre y cuando lo quieras de corazón. La persistencia que le aprendí a Chiquita es la de poderse sentar a mi lado durante horas para que le dé un pedazo de comida, haciendo la cara de perro triste o lo que le surja en ese momento,
pero esa paz y persistencia son las que siempre hacen que logre su cometido, pues lucha por lo que quiere y lo consigue. Me enseñó que nada es eterno. Entre ella y mis otros perros me han enseñado que nada es eterno. Generalmente damos por hecho que algo está ahí. Casi nunca nos preocupamos por cómo está una persona o un ser vivo, hasta que éste desaparece, enferma y nos provoca preocupación. Me di cuenta de esto el día en que estaba yo viendo la televisión y mi mejor amiga estaba recostada a mi lado, simplemente ahí, sin molestar a nadie, y de la nada se me ocurrió apagar el aparato y sentarme al lado de ella. Al principio le pareció muy raro, pues en todo el tiempo que me ha observado nunca había yo hecho algo parecido. Al estar a su lado me di cuenta de muchísimas cosas, entre ellas que ese momento era muy especial. Dejé de perderme frente a ese aparato y empecé a vivir lo que es real. Es increíble lo real que se puede sentir ver un programa de televisión o una película. La gente, y me incluyo, empieza a meterse en la trama, y si no me crees, pregúntale a alguien que esté viendo una telenovela si le cae bien el personaje que hace de malo. Muchas de las personas que ven las telenovelas se enojan de verdad con la villana o el villano, y se sienten mal por la protagonista. O en las películas, si gana el malo, son pocas las personas que se sienten bien y salen diciendo, ¡qué bien! Es algo que logré entender después de estudiar psicología. Cuando nosotros empezamos a definir lo que es bueno y es malo, gracias a nuestros padres, lo que es bueno generalmente nos trae placer, o eso creemos, y lo que es malo nos trae angustia. Es por eso que cuando en la película el malo gana, sentimos que es un acto terrible, pues estamos acostumbrados a que lo bueno siempre debe prevalecer. Es como cuando las películas terminan con el continuará. Esto no nos gusta, pues hay un principio en la teoría de la Gestalt, y la percepción que se llama teoría del cierre, y dice que todo debe de cerrarse, pues si no, el cerebro se queda en un gran conflicto. Si no lo crees, entonces dime qué es lo que ves aquí. Parece que hay un triángulo, pero la realidad es otra, solo son 3 círculos que tienen una cortada en ciertas áreas, para simular un triángulo en el cerebro, el cual necesita cerrar toda figura para evitar entrar en conflicto. Cerrar la figura es una de las técnicas que usa la terapia Gestalt para que las personas se superen y sean mucho más felices. Muestra de una figura no cerrada es cuando una persona muere y no nos despedimos. La gente que lo ha sufrido, sabe que es algo terrible que solo con el tiempo y entendimiento se consigue cerrar. También llegó a mi conciencia la idea de que ella, chiquita, algún día iba a dejar de estar a mi lado, como lo hicieron sus antecesores, y mientras yo estuviese perdido pensando en mil y una cosas, ella poco a poco iba a dejar de estar y todos los momentos que pudiésemos pasar juntos se iban a perder. Esta fue una gran lección, pues me di cuenta de que eso también me estaba pasando a mí. Me estoy muriendo poco a poco y hay veces que me olvido de estar conmigo. Constantemente estoy perdido en cosas que no tienen importancia, o en pensamientos vacuos que no me llevan a ningún aprendizaje real. Al principio me dio tristeza, pues me di cuenta que había ya perdido un tramo en mi existencia, pero fue grande mi experiencia. Cuando sumido yo en estos pensamientos, Chiquita se levantó y se dejó caer sobre mi regazo. Fue un momento muy especial, podría llegar a decir mágico. Me enseñó que nunca es tarde para levantarme de mi letargo, de la estupidez humana de querer poner y reducir todo a pensamiento y razonamiento. Gracias a esta vivencia, logré empezar a disfrutar de todo lo que el mundo tiene para ofrecerme. Gracias a Chiquita, esa enseñanza no fue tardía y ahora puedo disfrutar cada segundo a su lado y en mí como si fuese siempre el primer y último momento. Hay una historia que relata perfectamente lo que puede pasar si estamos todo el tiempo en ensoñaciones y no nos ponemos la pila de la vida. Esta dice así. Una mujer se levantó temprano por la mañana y vio cómo el sol resplandecía con sus colores rojizos en el horizonte, haciendo ver a las nubes como pinceladas creadas por Dios. Salió de su casa y se dirigió al establo donde estaban sus vacas. Fue por su banquito para ordeñar y buscó a Carlota, su vaca más preciada. Cuentan las malas lenguas que la leche de Carlota era tan rica, que solo se podía ordeñar cada 90 días, lo que hacía que esta leche fuese valuada en miles y miles de pesos. Todos querían un poco de la leche de Carlota.
Nuestra amiga se sentó al lado de la vaca y se puso a ordeñarla, sin importarle que Carlota no se veía nada bien. Poco a poco la ubre de la pobre vaca se iba vaciando y la misma Carlota iba enflacando. Nuestra amiga no había cumplido con el trato de los 90 días, y la había ordeñado todos los días hasta 6 veces. Poco le faltaba a nuestra amiga para conseguir los últimos pesos para comprar a un toro, y así hacer que Carlota tuviese más hijos. Llevando la leche en su jarrón, la mujer iba pensando en lo que haría cuando tuviese al toro. Todo el dinero que iba a tener, se sentía muy dichosa. Cuando vendió la leche, consiguió los últimos pesos que siempre había deseado y se fue corriendo por el toro que embarazaría a Carlota. Al llegar nuestra amiga con el toro, lo puso en el mismo corral de Carlota y el animal hizo lo que tenía que hacer. Pasó el tiempo y Carlota no se embarazaba, pero sí enflacaba y no daba la leche que daba antes. La mujer estaba enojadísima. Quería matar al dueño del toro, pues pensaba que todo era culpa de este. Cuando fue al establo del vendedor del toro, le contó lo que pasaba, y este, preocupado, fue a ver a su gran semental. Después de una minuciosa investigación, el hombre le dijo a la mujer que su vaca era la que no podía procrear, pues no tenía energía suficiente. Nuestra amiga estaba muy preocupada por ella, y no por la vaca, por lo que fue a un veterinario y le pidió que revisara la vaca. Cuando el veterinario fue, llegó a la misma conclusión: la vaca necesitaba descanso y vitaminas. Le mandó una buena dosis de vitaminas, y esperaron que con eso se recuperara. Al cabo de un mes Carlota había muerto y la mujer perdió a su vaca milagrosa. Para acabar con el problema, nuestra amiga tenía tantas deudas, que tuvo que vender al toro y se quedó sin nada. Una noche, mientras la mujer dormía, escuchó una voz. Tenía un sonido majestuoso. La mujer se espantó como nunca, pero preguntó quién era la que la buscaba. Soy yo, Carlota, contestó la voz. Quiero decirte algo. La mujer aterrada preguntó qué era lo que quería, y la voz volvió a decir: quiero confesarte algo. Tu padre te dijo que me ordeñaras solo cada 90 días, para que mi leche siempre fuera la mejor, y tú por tu avaricia no hiciste caso. Tu padre te dijo esto, porque él conocía tu forma de ser y sabía que jamás entenderías si te decía el secreto de mi buena leche. Él lograba sacar de mí el mejor lácteo porque me ordeñaba y cuidaba con mucho amor. Entonces yo, agradecida, le daba lo mejor de mí a cambio. Sin embargo, contigo todo cambió, jamás me hablaste, me tirabas la comida y nunca quisiste acariciarme. Ahora, como consecuencia, estoy muerta y no te dejé a ninguna cría, pero te dejo este sabio consejo: compra un becerro que sea el más enfermo y barato. Cuídalo y ámalo, y después de muchos años, cuando éste haya crecido y sea una gran vaca, te prometo que te dará la mejor leche del mundo, siempre y cuando lo sigas amando. La mujer hizo caso a lo que la voz de Carlota le dijo, fue y compró al becerro y después de 3 años este ya era una gran vaca y daba la mejor leche del mundo, y no cada 90 días, sino diario. No seas como la mujer del cuento y esperes a que un fantasma te diga cómo obtener lo mejor de alguien. Levántate ahora y quiere, ama y da todo lo que a tu mano esté para demostrarle a todo el mundo, ser vivo y a ti mismo, que no hay nada más importante en este mundo, que disfrutar del momento presente. Ahora bien, ¿cómo llegué a la conclusión de que nada es eterno? La respuesta está en cada momento. Cada segundo que pasa, es un segundo que se pierde, y al mismo tiempo, es un segundo ganado. Si vivimos a cada momento experimentado todo desde lo más profundo de nuestro ser, encontraremos que la vida es aquí y ahora, y es cada segundo que pasa. Aquí es donde entra el libre albedrío. Como queramos nosotros pasar estos momentos, es cosa nuestra, ya es cuestión de nosotros si disfrutamos cada segundo y atesoramos todo lo que viene, o dejamos que el tiempo siga y al final quedemos arrepentidos por lo que hubiésemos podido hacer. Lo que me gustaría que recuerdes son estas 2 frases, que por lo menos a mí me han servido mucho: hay más tiempo que vida y vive la vida como si fuera la primera vez. Me gustaría detenerme un poco en esta última frase. Si vivimos la vida como la frase original, que es, vívela como si fuera la última vez,
podemos caer en la retórica de que todo nos importe muy poco, pues si ya es la última vez, ¿para qué preocuparme? Pero si vivimos la vida como si fuese la primera vez, podríamos dar un ejemplo como este: imaginen a un bebé. Para él todo es nuevo, todo es de excelentes aromas y colores, es un mundo lleno de experiencias que jamás se repetirán en el mismo orden, por lo que disfruta a cada paso su vida. Esa es la frase que quiero que recuerden: sean como un bebé que está descubriendo el mundo, sean como un perro que no ha dado por hecho que va a morir, y por lo mismo, disfruta su vida a cada segundo que pasa. En su libro La vida y la muerte de los tibetanos, el honorable Dalai Lama escribe en la siguiente frase: todos quieren morir de una manera pacífica y tranquila, pero casi nadie se pone a pensar que eso es imposible al llevar una mente atormentada por dolor, resentimiento y pensamientos negativos y agresivos. Si lo que deseas es una muerte hermosa, entonces lleva a cabo ese tipo de pensamiento y ese tipo de vida. Al leer esta frase me quedé helado, pues la introspección que realicé después de conocer al honorable Dalai Lama fue increíble. Todos quieren morir tranquilos y en paz, pero son pocos los que hacen lo necesario para conseguirlo. Pasamos toda la vida peleando contra la muerte, haciendo y deshaciendo cosas, construyendo, queriendo dejar algo para el futuro, pero somos pocos los que nos enfrentamos a la muerte, y al darnos cuenta de que es un simple paso más en la vida, todo lo que pretendíamos hacer para dejar una huella pierde sentido, pues nos damos cuenta que la vida continúa, nada más que de otra manera. Muchas veces, la mejor manera de dejar una huella en el camino es pisar de la manera más silenciosa y sin molestar a otros. Dejar una huella no tiene que ser algo increíble, el simple hecho de sonreírle a una persona en un momento determinado es una gran huella que jamás se olvidará. Los mejores regalos son gratis o vienen en empaques pequeños. Al momento de aceptar la muerte, aceptamos la vida y dejamos de hacer cosas vagas y sin sentido, y es cuando la vida comienza. Cuando nos dedicamos a tener una vida llena de amor y sin dolor. Recuerda esta frase: lo que la mente piensa, la vida otorga. Me enseñó el significado de la verdad y el amor real. En el poema del Tao la primera frase que Lao Tse escribe es: el Tao que puede decirse. No es el Tao absoluto. En esta sencilla estrofa Lao Tse nos regala el primer problema que debemos enfrentar, algo así como que lo que estás a punto de leer, no es la absoluta verdad. Es un hermoso problema, y a la vez una perfecta realidad. Si la verdad absoluta no se puede explicar con palabras, entonces puede experimentarse. Chiquita no puede hablar, y sin embargo yo sé que ella me aprecia y me ama. Cabe destacar que el amor que ella me ofrece a mí es un amor de amistad, el amor que puede llegar a ser más profundo que el de pareja. Lao Tse dice: el Tao que puede decirse no es el Tao absoluto. Si yo puedo describir algo con palabras, entonces ya no se puede decir que es real o completamente cierto. Siempre hay algo que hace que no sea la realidad total. Pasó un día que estaba yo con mi padre y me hizo darme cuenta de esta teoría. Estábamos en un restaurante y le expliqué lo que decía el Tao, y mi manera de pensar al experimentarlo en mi vida. Entonces él me dio un gran ejemplo, me hizo mirar un cartel que decía área de no fumar y me preguntó: ¿es eso real? Yo le contesté que sí, pues ocupaba un lugar en el espacio. Entonces él me pidió que lo describiera. Le dije que era de plástico y que tenía las letras pintadas en un idioma con símbolos que solo los que comprendemos el español podíamos entender. Entonces me hizo ver la poca verdad de lo que había dicho. Me explicó lo siguiente: tú has mencionado todo lo que viste, pero el cartel tiene más cosas. Por ejemplo, es de plástico, por lo tanto tiene carbonos y a lo mejor hidrógenos. Esto pudo haber sido desde un dinosaurio hasta cualquier desecho de muchísimos años atrás, que luego se convirtió en petróleo gracias a la naturaleza, el calor y la presión que la Tierra ejerció sobre él. Luego fue encontrado por máquinas que el hombre ha creado para cavar en lo profundo de la Tierra. Digamos que se encontró en una isla. Eso quiere decir que después de encontrarlo, lo pusieron en un barril y lo metieron en un avión para ser procesado. De ahí se vendió a alguna compañía que procesaba este crudo y lo hizo un plástico. Una vez que se hizo el plástico, se llevó a una máquina donde lo fundirían en un molde,
el cual tenía la forma de este cartel que tenemos enfrente. Ya que sacaron la mayoría de los moldes, lo llevaron a rotularía si pudiera salir a la venta. Ahora bien, también tiene pintura. Pasamos toda la historia de la pintura y el adhesivo hasta que llegamos de nuevo al cartelito que teníamos enfrente. Como ves, no todo lo que nosotros creemos verdad lo es. Lo que percibimos como real, es solo un fragmento diminuto de lo que es en realidad. En el libro tibetano de los vivos y los muertos, el autor Sogyal Rinpoche nos describe desde el punto de vista oriental lo que es el estado de la percepción y por qué el mundo es considerado un sueño. El autor habla de 6 seres en el mundo: los dioses, los semidioses, los seres humanos, los animales, los fantasmas hambrientos y los demonios. La comparación de las realidades está presente en lo que cada uno de estos seres ve cuando se enfrenta a un río. Para un dios, el río representa un caudal de perfección; para el semidios, un arma; para el ser humano un lugar para saciar la sed o lavar la ropa, etc. Para el animal, digamos un pez, su hogar; para el fantasma hambriento, un río de sangre y muerte; y para el demonio. Como verás, la percepción siempre ha sido considerada como un sueño y es algo muy real. De ahí la frase tan famosa de, nada es verdad y nada mentira. Todo depende del cristal con el que se mira. Esto es una realidad. El autor y filósofo Kant decía en sus escritos que no todo lo que es bueno para mí, lo es para otro. Bueno, de filosofía sobre la realidad, o la verdad, me la podría vivir hablando y dando ejemplos. Pero como el libro no es filosofía de una verdad en un libro grande y largo, por lo que pasaré al siguiente punto. Conocimiento y sabiduría. En la actualidad las escuelas y en sí todos los sistemas educativos occidentales se basan en la teoría de alimentar el conocimiento lo más que se pueda. Están perdiendo la batalla frente a la ociosa práctica de sentarse a recibir la información en la boca a través de los medios de comunicación y ahora, a no más de 10 años con el Internet, no podemos considerar que todo lo que se lee es verídico, pues cualquiera puede poner su página e inventar cualquier clase de tontería. No quiero proponer con esto que se acaben los medios de comunicación, sino que se observe esa necesidad de conocimiento. Recuerdo muy bien a un maestro decirme, y yo estúpidamente creerle, mientras más conoces, más vales. Esto es correcto si le hacemos caso a mi chiquita y cambiamos la frase a mientras más sabes, más vales. Y la diferencia entre saber y conocer, radica en si nos conocemos a nosotros mismos o no. Sócrates dio las bases para una hermosa y gran cultura al decir, conócete a ti mismo. Esta es la base de todo. Quiero describir el por qué si nos conocemos a nosotros mismos, podremos conocer al mundo. Si yo puedo conocerme a mí mismo, es por observar a mi perro. Hace no muchos años, estaba yo con la idea de que mientras más pudiese conocer de los libros, más valdría yo, y con más poder me sentiría. Pero como a todo ser que busca y busca, me ocurrió lo que al gran Sócrates. De pronto me di cuenta que no sabía nada y que cada puerta que abría, me dejaba un espacio vacío y más dudas de las que podía resolver. Como metáfora, podría decir que por cada puerta que yo abría, habían 10 ventanas, y como dice el Feng Shui, las ventanas jamás deben pasar a las puertas por más de 3 a 1. Entre más intentaba encontrar la felicidad por medio de conocimiento, más me daba cuenta que me alejaba de esta y me empezaba a sentir un Nietzsche. Fue entonces cuando se me ocurrió copiar a mi chiquita y dejar de joderme la vida. Había algo en ella que yo no podía conocer y me intrigaba. Ella era muy feliz y no conocía nada de la información que había yo adquirido. Entonces me di a la tarea de investigar, y encontré la gran diferencia que existe entre el conocimiento y la sabiduría. Conocer es mirar hacia afuera para entender adentro. Es como buscar en los changos el origen de la magnitud y perfección humana. Es llenarnos de basura adquirida por otros que al rato a lo mejor ya no nos servirá para nada. La sabiduría es buscar dentro de nosotros lo que existe afuera, se adquiere mediante nuestra experiencia, y no la de otros. Encontrar los resultados que buscamos es correcto porque estén bien o mal, son nuestros, y por lo mismo, verdaderos hasta que la experiencia misma nos dé la bofetada. Ahora bien, ¿cómo es que buscando adentro se puede encontrar afuera? La explicación que voy a dar a continuación
no debe de ser considerada como única verdad, ni como ley, ya que es mi simple y humilde punto de vista que te invito a que la leas, y si te gusta, entonces le agregues lo tuyo, para que puedas considerarlo como propio. Si alguna vez has visto las etapas de los bebés, te habrás dado cuenta que cuando se empieza a hacer la mórula para crear al feto, existe una increíble carga de energía que se libera de dos pequeñas células. Pues bien, aquí es donde comienza todo. Como decía el gran sabio Heráclito, todo está en el movimiento. Cuando se da la concepción se da el universo, y cuando se empieza a crear el cordón umbilical, se crea el tantiem. Todo lo que el cuerpo humano necesita se le da en estos momentos de la creación. Desde lo físico, hasta lo espiritual, es por eso que nadie tiene que darle cuerda al corazón del infante o pasarle corriente al cerebro para que todo funcione como debería. Toda célula va a donde tiene que ir, las células del hígado, hacen un hígado, las de los huesos, hacen huesos. No hay una sola célula que haga un trabajo distinto al que se le ha asignado. Es la operación más perfecta que puede existir en todo ser vivo. Esto mismo pasa en el universo y en nuestro mundo, para no irnos tan lejos. La tierra tiene árboles donde debe de haberlos, tiene mar y agua donde deben estar y llueve donde tiene que llover, existen las estaciones y cada ser vivo desempeña la función que le corresponde. Por eso existen los herbívoros, los carnívoros, los insectos, los carroñeros, las bacterias, los hongos y todo lo que la naturaleza necesita para crear un ciclo energético perfecto. Regresando al feto o producto de la unión de dos células sexuales, este trabaja de la misma manera que la naturaleza, y la naturaleza trabaja de la misma manera que el sistema solar, y este a su vez que el universo, y así sucesivamente. Entonces, si todo nuestro ser funciona de la misma manera que el universo, somos parte del universo, pues tenemos la misma sabiduría, solo que en un paquete un poco más pequeño. Si nos concentramos en la meditación, en el conocimiento interno, en la reflexión de nuestro ser, nos daremos cuenta que muchas de las preguntas que tenemos ya están resueltas en nuestro interior, o carecen de importancia. Esto siempre lo digo, porque nunca falta el gracioso o graciosa que me dice, entonces no tengo que estudiar para matemáticas porque ya todo lo sé y solo debo de recordarlo. Esto es una estupidez y una realidad. Es cierto que todo ya lo sabemos y que solo debemos recordarlo, pero hay que recordarlo. Las preguntas que se pueden resolver dentro de nosotros son las que nos conciernen como seres humanos, la bondad, el amor, el odio, la ira. Todas estas emociones nos traen preguntas, y las respuestas solo están dentro de nosotros. Las matemáticas, las ciencias y todo lo demás existen en nuestra mente, pues de no ser así, ¿cómo podríamos aprenderlas? Mucho más sencillo. Intenten el experimento que le apliqué a mi perro. Le intenté enseñar por varios meses que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Ah, ¿verdad? No lo aprendió porque no le va a servir para nada, y por lo mismo, ¿para qué gastar energía si esa memoria no existe en su cerebro? Tal vez cuando en sus próximas vidas se vuelva un ser humano lo pueda entender, pero por ahora, solo me cansé yo. Alguna vez discutiendo con un amigo sobre esta teoría mía, él me dijo que era imposible que todo lo supiéramos y que solo recordáramos. Entonces le hice una simple pregunta: ¿dónde es que tu cerebro compone todas las imágenes que tus ojos perciben? Él me dijo que en la parte occipital de nuestro encéfalo, y entonces le pregunté, ¿y por qué ahí y no en el cuerpo calloso? Con eso tuvo. Ya no hay respuesta, es la realidad, todo debe ir en su lugar específico. Todos nacemos con la posibilidad de aprender lo que sea, solo que el tiempo, la familia, el ambiente, circunstancias y millones de cosas nos moldean para que aprendamos lo que debemos de aprender. Pero si lo que aprendiste no es lo que querías, entonces siempre hay tiempo de volver a empezar. Saliéndome ya de este tema que puede llegar a ser muy polémico, paso a la segunda parte de la enseñanza, que es la del amor. El amor no es pasión, por lo que si digo que amo a mi perro, no quiero que se confunda con tengo un amorío con mi perro. El amor es Dios, por ahí dicen, y creo que es una realidad. El amor es movimiento de energía para construir algo positivo. Pero como toda energía debe de fluir, si Chiquita me amara día y noche,
en menos de 3 días ya nos hubiésemos hartado los dos. Esto pasa, porque como sucede al beber agua, debe haber un momento para descansar. Se cuenta de un hombre que creía que mientras más agua bebiera, más amor podría obtener, y comenzó a beber un río. Pasaron los días y el hombre bebía y bebía, pero no encontraba el amor que se le había prometido. Entonces pensó que no estaba bebiendo lo suficiente y se metió al río para lograr su cometido, olvidándose por completo que no sabía nadar. Este pobre hombre murió. Esto es lo que le pasa al amor hoy en día. Tenemos la idea, y me incluía, de que si vamos a amar a alguien, este amor tendría que ser como en las novelas o las películas, donde todo es perfecto y nadie entra al baño. Todo esto nos lleva a pensar que cuando tenemos una pareja todo debe de ser perfecto y las peleas son malas y no deberían de pasar. Pero la realidad es que si juntas a dos personas es como si juntaras a dos mundos. A veces la gravedad va a interferir y el caos se creará. Chiquita me ha enseñado que debe haber un espacio entre todo, una polaridad que más que destruir complementa. Si la acaricio un rato, después ya no quiere que la toque para que así pase un tiempo y pueda yo volver a empezar. Es como en Gestalt se dice, para que empiece una nueva experiencia, primero debe cerrarse la primera. De no ser así se generan los bloqueos y las neurosis y los terapeutas tienen más empleo. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si amas a alguien, cuando no estés con esta persona, date tu tiempo para ti. Ódiala, o, si quieres, pero date el tiempo para cerrar esa experiencia y puedas volver a empezar. Aschow dice que los divorcios existen porque el odio se aplazó hasta el último momento, cuando ya no se pudo soportar, y creo que está en lo correcto. Si no dejamos que la energía fluya, esta se irá estancando hasta que sea demasiado tarde y nuestra relación, no solo haya dejado de ser bonita, sino que se haya convertido en un hermoso y horrible pantano. Puede ser que esta sea una enseñanza corta, pero la realidad es que se debe de vivir. Si nos respetamos tanto como lo hace Chiquita, en serio que todo cambiaría en lo que respecta a nosotros y a nuestras relaciones, pues siempre nos mantendremos reales y honestos frente a nosotros mismos y a los demás. Me enseñó cómo tener siempre energía y a luchar cuando ya no se puede más. Esta enseñanza ocurrió un día que salí a correr con ella. Se me ocurrió llevarla por unos cerros, por los que jamás habíamos ido y por lo mismo, ni ella ni yo conocíamos el camino. Nos perdimos por varias horas y no solo eso, también sufrimos un pequeño accidente de caída cerro abajo. Después de una larga recuperación, pues en la caída mi estómago y coxis fueron golpeados por la fuerza de gravedad, las pendientes rugosas, y la basura que amablemente alguien tiró. Me pude levantar y fue cuando buscando a Chiquita me encontré que estaba acostada con la lengua de fuera y algo tensa, lo cual es completamente entendible, después del viajecito que tomamos. Me acerqué a ella y le di unas palmadas en su lomo, comentándole lo loco que estuvo esa caída. La chequé y no me di cuenta de que le hubiera pasado algo malo, por lo que le dije que siguiéramos. Subimos un poco y ella no me alcanzaba ni me pasaba corriendo como siempre, lo cual se me hizo muy curioso, y me di la vuelta para ver qué era lo que sucedía. Ahí fue donde me impresionó ver que estaba caminando con una pierna recogida. Seguro se la había lastimado, pero no fracturado, o al menos eso esperaba. Me acerqué a ver qué era lo que le había pasado, y por más que le tocaba la pierna, no me la quitaba, no se enojaba y no lloraba, por lo que llegué a la conclusión de que solo se la había torcido y que podría seguir. Todo el camino fue cojeando, siempre con su sonrisa y con las mejores ganas de seguir adelante. Al poco tiempo, por estar pendiente de que no le pasara nada, caí en un hoyo que no vi y me torcí yo también mi tobillo. Pero no era nada parecido a lo que le había pasado a Chiquita. Mi lesión había sido más leve, pero yo no contaba con el otro par de patas para seguir adelante. Estuvimos un rato sentados, y ella lamiéndome. Mi tobillo se puso bastante grande, inflamado, como diría mi ortopedista. Busqué por todo el lugar y vi que a unos metros había un palo que me podría funcionar como bastón. Entonces le dije a mi perra que fuera por él, y ¿sabes qué pasó? Me miró con cara de duda, me lamió la cara y se echó a mi lado. En pocas palabras, no fue por él.
Fue entonces que me acordé que todo el camino ella vino cojeando y sin quejarse, por lo que me levanté, le dije a Chiquita que ya nos íbamos y salté en una sola pierna hasta llegar al palo que me iba a servir de bastón. Todo el camino fuimos Chiquita y yo caminando como dos heridos de guerra, pero la sonrisa que llevábamos nadie nos la pudo quitar. Durante 2 semanas tuve que traer una férula por el golpe que me había puesto, y Chiquita durante 2 semanas usó solo 3 patas. Lo chistoso de esta historia es que el veterinario, después de ver las radiografías de Chiquita, horas después de la famosa caída, dijo que el golpe se le iba a quitar en unas 2 noches. A la semana que la llevé, porque no me gustaba que siguiese cojeando, el veterinario nos dijo que Chiquita no tenía nada, que era muy chistoso que siguiera haciendo eso. Hasta nos comentó que a lo mejor sentía empatía conmigo y quería que yo dejara de estar mal. La enseñanza no fue el hecho de que ella estuvo conmigo hasta el final, sino que cuando las cosas están mal, es cuando más esfuerzo tengo que hacer y que la recompensa que eso conlleva es grandiosa. Mientras más persistente te vuelvas, mejores cosas lograrás, siempre y cuando esta actitud sea respetuosa y benéfica para ti y para los demás. Chiquita fue persistente a mi lado, porque sabía que los dos podíamos dar todo en ese momento. Me enseñó a estar solo y a enfrentar el miedo. En todo el tiempo que he estado al lado de Chiquita, creo que han sido pocas las veces que la he visto con miedo. La única vez que sí me consta que tuvo terror, fue el día que me enojé con ella por haberse orinado en mi cama, y en verdad que ese día no me controlé, creo que no tuve que pegarle, porque solo con los gritos que pegué, ella entendió perfectamente el mensaje. De ahí en fuera, son pocas las veces que la he visto con miedo por algo externo, pero miedo a estar sola, jamás la he visto tener. Creo que el miedo a estar solos es exclusivo de los seres humanos. El autor oriental B.S. Rajanees, mejor conocido como Ashot, comenta que los seres humanos le tenemos miedo a la soledad, porque nos hace estar con nosotros mismos y eso nos aterra. Creo que esto es una realidad, para mí. Al principio el estar solo con mi ser era como estar frente a un precipicio. La perfección era maravillosa, pero el miedo a caer era mucho más terrible que el paisaje. Muchas veces me he preguntado cómo se puede enfrentar el miedo. La respuesta la encontré después de muchas horas de lectura y búsqueda interna. Para poder enfrentar algo, hay que encontrar la polaridad que lo complementa. Digamos, en el caso de que yo tenga frío, entonces busco algo que me dé calor, como una sudadera o un lugar donde haya calefacción. Esta reflexión me llevó a buscar la polaridad del miedo. Para poder encontrarla tuve que descomponer al miedo en todas sus partes y me pregunté cuáles son las características del miedo. Reflexionando, encontré las siguientes. El miedo. O cierra. Cuando tenemos miedo no queremos que nada ni nadie se nos acerque. Ponemos una barrera para que todo se detenga antes de poder entrar en nosotros. O detiene y paraliza. Esta es una realidad. Cuando no afrontamos el miedo, es muy normal que nos detengamos o nos paralicemos sin saber qué hacer o para dónde ir. O hace dudar. Al paralizarnos, dudamos de todo, para evitar cualquier tipo de daño. Dicen que el que no se arriesga no pierde, pero tampoco gana. O afecta el cuerpo. El miedo al paralizar, cerrar y provocar dudas, logra que el cuerpo se detenga y empiece a tragarse todas las demás emociones que vienen acompañadas del mismo, generalmente estrés, que deja todo tipo de estragos, y a veces se acompaña de enojo. Esto hace que muchas veces nuestros órganos blanco enfermen. O detiene el tiempo. Mientras más miedo tenemos, más lento pasa el tiempo. Es de las cosas que más odian las personas cuando están viviendo un momento de estrés y sienten miedo. O fomenta el recuerdo de Dios. Generalmente, cuando una persona siente mucho miedo, es cuando más recuerda o recurre a la imagen de Dios, porque le da un poco más de calma. Con todas estas características, empecé a buscar cuál era la emoción que me provocara todo lo contrario y llegué a la conclusión de que el amor era el que me iba a dar todas estas polaridades. El amor. O abre. Cuando estoy con mi amante, quiero darle todo, me hace ser feliz y eso me da la satisfacción de poder siempre estar abierto a nuevas experiencias con ella. Trata de recordar la primera vez que te enamoraste,
recuerdas las grandes cosas que se te ocurrían para darle o decirle a tu pareja. Todo esto es una manera de demostrar que el amor abre, somos más creativos y mucho más felices, pues la energía de nuestro cuerpo fluye con muchísima apertura. O hace que vayamos hacia adelante. Yo recuerdo muy bien que las idioteces más grandes que he cometido han sido en nombre del amor. Si esto no fuese cierto, porque entonces Shakespeare escribió una novela como Romeo y Julieta, donde al final los dos mueren por amor. O no detiene el pensamiento. Generalmente escuchamos que los adolescentes y algunos adultos con regresiones a la adolescencia, hacen los comentarios más irracionales con respecto a sus parejas y el por qué les aman. O nuestras actitudes o acciones se vuelven sumamente raras, pues no las pensamos. O no afecta al cuerpo. Varios científicos han demostrado que mientras más en amor esté una persona, menos se enfermará. El amor provoca que haya endorfinas en el cuerpo, y estas hacen que las células siempre estén más sanas y por lo mismo más feliz el cerebro. Si estamos felices, estamos sanos, la mayoría de las veces. O hace que el tiempo pase volando. Cuando estamos en amor, el tiempo se olvida. O fomenta el olvido de Dios. Generalmente, cuando estamos con nuestra pareja, Dios no es algo relevante, pues Él se encuentra en nosotros en forma de amor. No es necesario buscarlo, Él ya nos ha encontrado a nosotros. Como se puede observar, la polaridad del amor no es el odio, sino el miedo. El odio nos abre como el amor, nos hace olvidar, nos da fuerza para ir hacia adelante, es el amor expresado de otra manera. Es por eso que hay una delgada línea entre uno y el otro. Al sentir odio, vivimos pensando en la persona a quien odiamos. Con el miedo eso no sucede, y es por eso que no hay polaridad entre el odio y el amor, sino distintos grados de energía. Ahora bien, regresando al tema. Chiquita me enseñó que, si me amo a mí mismo, dejaré de tener miedo, pues cuando hay amor, hay luz en el cuerpo, y en la mente me es mucho más fácil encontrar cuáles son las creencias falsas por las que estoy teniendo miedo o duda, y con la mente clara es mucho más sencillo resolver estos problemas y creencias que no me están haciendo la vida más sencilla. Al principio expliqué el amor con una pareja, pero este mismo amor se puede dar a nosotros mismos, a un amigo o familiar. Solo hay que descubrir lo maravilloso que es estar con alguien o con nosotros mismos, para darle ese toque mágico al asunto. Ponte a pensar qué fue lo que te hizo amar a tu pareja, y entonces te darás cuenta que eso mismo está en ti, solo tienes que explotarlo un poco más. Te doy un ejemplo, yo amo estar escribiendo, y me puedo pasar horas frente a esta computadora para explicar mi turbulentamente, y eso es amor a mí mismo, pues todas las características que mencioné acerca del amor, se dan en este momento de amor y soledad. Chiquita me enseñó a enfrentar el miedo cuando un día vi como frente a un perro más grande, ella erizó la espalda y le mostró los colmillos en vez de huir. Me quedó grabada esa imagen, pues mi perra no fue asesinada por ese inmenso animal, que al parecer no tuvo ganas de pelear, o le dio miedo y mejor se retiró. Ahora entiendo que el miedo fue el detonante de esa acción, pero en mi caso, no creo que erizando la piel y mostrando que tengo amalgamas en mis dientes, se aleje el peligro o el miedo. Después de mucho pensarle, llegué a la conclusión de que podía enfrentar al miedo de dos maneras. La primera es casi una forma de suicidio, que puede o no funcionar, y la segunda, requiere analizar el miedo y concluir si este es o no aceptable. Vamos a ver la primera. Hay una historia que hace perfecta referencia a este tema y dice así. Hace mucho tiempo, cuando los continentes aún no estaban divididos, había una tribu de monos que se hacían llamar los hombres. Los hombres eran terribles salvajes que mataban y aprisionaban a otros animales. Cierto día, pasaban por ahí un montón de caballos, todos fuertes y hermosos, y se detuvieron a beber agua en un caudal que se había hecho en el fondo de un valle. Los hombres se habían percatado de la fuerza de estos animales y desde hacía mucho tiempo querían dominarlos para aprovecharse de ellos. A Jonto, un hombre muy astuto, se le ocurrió acorralar a estos hermosos animales y llevarlos hasta el centro del caudal, donde podrían subirse en ellos y así no tirarlos de sus espaldas. Todos los hombres fueron y acorralaron a los hermosos equinos que habían ido a tomar agua tan pacíficamente.
Los caballos no sabían qué hacer, pues los hombres tenían palos afilados y sabían que si se abalanzaban contra ellos, podían morir, por lo que mejor decidieron hacer una gloriosa huida. Al llegar al centro del caudal, se aparecieron otros hombres y montaron a estas hermosas bestias. Los caballos intentaban quitarse a los hombres de encima, pero el agua no se los permitía, por lo que terminaron cediendo. Después de varios años de trabajar juntos, los caballos y los hombres fueron haciéndose amigos y llegaron a comprenderse. Por una parte los caballos ayudaban a los hombres a cargar, cosa que no les afectaba, y los hombres daban seguridad a los caballos, además de alimento. Regresando un poco a Jonto, este gran hombre aprendió rápidamente el idioma de los caballos y conoció al gran caballo, mejor conocido como Trandi. Jonto no era muy feliz y había escuchado que Trandi conocía el secreto de la felicidad, por lo que se preparó y se educó en el idioma para poder conocer dicho secreto. Trandi era un caballo formidable, no solo era grande de edad, sino también de altura. Se decía entre los caballos que este gran sabio había adquirido toda su sabiduría por los grandes tramos que había recorrido. Jonto miró a Trandi y le preguntó su edad, a lo que este gran sabio le contestó: 500 años. Jonto no lo podía creer, los hombres solo llegaban a conocer los 120 y de ahí no había más posibilidades, además de que pasando los 100, los hombres perdían su fuerza y ya solo se dedicaban a educar, pues no podían hacer nada físico. Trandi le preguntó a Jonto si esa era la pregunta por la que estaba dispuesto a aprender tan complicado idioma, y Jonto se acercó a Trandi y le comentó que esa no era la verdadera pregunta, sino una simple formalidad. Trandi relinchó como riendo y le preguntó a Jonto cuál era la pregunta. Jonto no sabía cómo decirlo, pero igual lo preguntó. Él quería conocer la manera de ser feliz. Trandi lo miró y le comentó que la felicidad no es un estado, sino una eventualidad, un síntoma. No puedes ser feliz toda la vida, pues te aburrirías y entonces olvidarías la razón por la que fuiste feliz, e inmediatamente vendrá la tristeza. Parece arte de magia, pero es una realidad. Cuando estás mucho tiempo en un extremo de un sentimiento, ya sea risa, odio, amor, etc., inmediatamente vendrá su contraparte, para equilibrar lo que empezaste. Parece muy loco, pero es cierto. A nuestro hijo siempre les decimos que no se rían mucho, porque si se pasan de la línea de la risa, inmediatamente vendrá el llanto, y es así como pasa. No busques la felicidad, mejor busca la manera o método para ser feliz. Una vez que eres feliz, no llegues al extremo, simplemente disfruta tu momento y cuando llegue la tristeza, disfrútala también, pues sabrás que pronto volverá el equilibrio. Recuerda que la vida es un completo equilibrio, el secreto está en permanecer en movimiento, siempre apuntando hacia el centro. Jonto estaba completamente perplejo. Jamás se le hubiese ocurrido que la felicidad eran pequeños momentos. Pensó que si atesoraba estos pequeños momentos, podrían ser cada vez mejores y no serían fugaces por no estar viendo lo obvio y solo dedicarse a buscar algo que tal vez tuvo siempre. Además, aprendió a mantener siempre el equilibrio y atesorar cada síntoma, por así decirlo. Trandi lo miró y le preguntó si tenía otra duda. Jonto le comentó que se le hacía muy extraño que todos los animales y las plantas en la tierra cambiaban con el tiempo y de acuerdo con los lugares donde vivían mientras los hombres permanecían igual. Trandi se volvió a reír y le comentó que los hombres no cambiaban porque no eran parte del plan común de la naturaleza, sino que ellos estaban benditos por la madre de todas las creaciones. Trandi le explicó a Jonto que el hombre, al nacer completamente desprotegido y sin ningún tipo de habilidad hasta los 12 o 13 años, inconscientemente se sentía inferior a los demás animales, y esa inferioridad hacía que fueran más creativos, que adaptaran el medio al de ellos y al final fueran mucho más fuertes, pues su fortaleza radicaba en la mente y el espíritu y no en las garras y los músculos. Lo que se dice en esta historia es una realidad alguna vez sugerida por Alfred Adler a Freud. Cuando nos enfrentamos al miedo con creatividad, cuando buscamos las causas del mismo y lo dominamos, podremos apoyarnos en él. No digo que no existan miedos reales, sino que estos nos pueden ayudar a ser más felices. La idea de aventarme de un avión sin paracaídas, me provoca un miedo que tiene que ver con conservar la vida,
por lo que es bueno seguirlo. El miedo de consumir drogas por quedar adicto. Es un miedo que protege la vida y se debe de respetar. Los miedos estúpidos son los que sentimos cuando en un momento de furia, por ejemplo, le decimos a alguien que nos golpee o que nos mate. Hace no mucho escuché de un compañero mío que fue asaltado que tenía tanto miedo que le dijo al asaltante que no tenía nada y que le disparara. Él se acuerda ahora que tomó el revólver por la parte del cañón y se lo puso en el cuello y le gritaba al asaltante que le disparara. Esto es enfrentar un miedo pero con una mente suicida, pues no ayuda a conservar la vida. Intenta descubrir antes de enfrentar un miedo, si este te va a llevar hacia la vida o no. Si tu respuesta es no, entonces deja que siga el miedo, te puede ser muy útil. Me enseñó a no preocuparme. ¿Alguna vez escuchaste una canción que se llamaba Don't Worry Be Happy? Esta es una de las mejores canciones en la historia. Son de las pocas que no hablan sobre el amor, el pesimismo o emociones dañinas que el autor solo pudo sacar mediante la canción. Todo lo contrario, la canción habla de no preocuparse y ser feliz. Chiquita es el mejor ejemplo de esta canción, o al menos para mí. Recuerdo cuando aún estaba en la universidad y tenía los exámenes finales. Generalmente me preocupaba mucho y me ponía a leer lo que había escrito de las clases hasta que se me hacía muy tarde por las noches y a veces continuaba hasta las madrugadas. Fue entonces cuando Chiquita, como si pudiese leer mi mente, se me acercaba 2 días antes, y cada vez que quería estudiar, no me lo permitía, me mordía la mano para que saliéramos a caminar, estrellaba su cuerpo contra mis piernas para que la acariciara, o simplemente se ponía a ladrar hasta que le hacía caso. Al principio me enojaba mucho con ella, y sin embargo, su determinación y persistencia lograban terminar con mi concentración y cedí a jugar con ella o a salir a caminar. Era muy interesante lo que me ocurría cuando llegaba después de haber pasado 1 o 2 horas con Chiquita, además de sentirme mucho más relajado. Las respuestas de las preguntas que tenía que responder y estudiar como loco, ya las tenía y sin haber estudiado casi nada. Para mí era un milagro, pero sabía en el fondo que todo era cuestión de dejar de preocuparme y reconocer que todo eso ya lo sabía en mi interior, pues había asistido a clases. Otro de los pensamientos que recorría mi cabeza después de mi terapia perruna, era, es solo un examen, mi vida no depende de eso. Hace poco, en un diplomado de PNL que tomé, el doctor que lo dio nos explicó lo que es un reencuadre. Esta palabra se usa para observar las frases que más nos lastiman y reencuadrarlas en frases que no nos molesten o en respuestas sencillas y humorísticas para que no nos causen más problemas de los que ya tenemos. Por ejemplo, no puedo dejar el cigarro y por más que lo intento y me dicen, aún no lo logro, la respuesta reencuadrada sería, de algo me tengo que morir, y al menos yo lo estoy controlando. Suena estúpido para algunas personas, pero cuando se lo comentamos a nuestro compañero fumador, se puso a reír y se dio cuenta que era cierto, que su miedo y angustia se redujeron y logró bajar el número de cigarros, o al menos eso dijo. Regresando a Chiquita, su técnica es maravillosa, pero yo quería descubrir cómo no preocuparme cuando ella no estuviera a mi lado, por lo que me di a la tarea encontrar el patrón de conducta que ella generaba en mí al hacerme pensar en otras cosas, aparte de la escuela o exámenes. Además de las caminatas y los reencuadres de los que ya hablé anteriormente, había algo más, por lo que primero analicé, que me provocaba la preocupación. Empecé por internalizar mi visión y meditar un rato para conocer el miedo o la angustia que había en mí. Al principio me respondí que mi miedo era reprobar el examen. Pasó el tiempo y llegué a otra respuesta, que era, miedo a un futuro incierto. Pasó más tiempo, y llegué al resultado de todo, no era reprobar el examen, era que si no pasaba me sentiría insuficiente y no sería como me dijeron que tenía que ser, reprobaría la vida. Eureka. Había encontrado la causa de mi miedo, la angustia primaria. Al pasar ratos con Chiquita, me daba cuenta inconscientemente de que las cosas más maravillosas de la vida no dependen de los resultados de un examen sino de pasar cada momento en el presente, pensando que el futuro son sueños y el pasado memorias que yo controlo en mi presente. Con todo esto no quiero decir que no haya que esforzarse, pues si lo recuerdas, Chiquita se esforzó para hacerme salir de mi estado de preocupación que en vez de ayudarme,
bloqueaba mi capacidad de estudiar. Tal vez no quedó muy claro cómo resolví mi problema de angustia. Fue relativamente fácil. Me di cuenta que si mi perra seguía viva, si yo no me había muerto aún, entonces no había reprobado en la vida ni lo haría pronto. Con respecto a las frases que tenía en mi mente, me di cuenta que no eran mías, por lo que se las devolví a su dueño. Con todo esto logré vivir sin preocupaciones y cada vez que surge una nueva angustia, la analizo y dejo que Chiquita haga su magia en mí. Me enseñó a no apegarme. Quien ha leído a Buda, sabrá que en sus escritos menciona que no hay que tener apegos. Lao Tse también menciona esta idea, por lo que alguna vez me puse a meditar qué quiere decir no apegos, pues se me hacía muy difícil no estar junto a mi familia, incluida Chiquita, amarlos con todo mi corazón y dejar de preocuparme si les pasa algo. Aprendí lo que querían decir estos grandes seres cuando por primera vez conocí a Chiquita. Es una historia muy hermosa, por lo que la voy a escribir para llevarte conmigo el recuerdo de cómo nos conocimos ese ser tan sabio y este animal en bruto. La historia. Hace unos 10 años, tuvimos en mi familia a una perrita llamada Cookie. Cookie era una Cocker Spaniel, o al menos eso parecía. Recuerdo que mi padre nos había llevado a comprarla, porque hacía poco, mi madre había sufrido una operación y la habían llevado al hospital. Mi hermano y yo estábamos algo sacados de onda y no estábamos de grandes ánimos, por lo que a mi padre pensó que si hacía unos años habíamos tenido un perro el cual nos había alegrado la vida de inmensas e innumerables maneras, un nuevo animal haría algo parecido. Nos subimos al coche y mi padre nos dijo que ese día íbamos a ir al bazar de Perinorte para comprar un perro, que mi madre estaba de acuerdo, cosa que se nos hacía increíble, pues ella estaba recién operada y no quería volver a tener animales. Hasta el día de hoy creo que la anestesia le afectó la capacidad de razonamiento, y fue por eso que dijo que sí. Habíamos llegado al bazar, y en la parte principal se encontraba un señor enseñando a unos perritos, recién nacidos. Eran Cocker y nos dijo que solo nos saldría en 250 pesos. Mi padre nos dijo a mi hermano y a mí que escogiéramos el que quisiéramos, y escogimos a una perrita que estaba dormida. Esa fue la famosa Cookie. Para no alargar la historia, mi madre vio al perro y quedó completamente enamorada. Tal vez por eso no quería tener más animales. La Cookie fue uno de los perros con los que más tiempo pasamos. Era preciosa, amorosa y tolerante. Pero un gran día, yo ausente en la casa, una de nuestras ex-ayudantes del hogar, dejó tirado un veneno para rata. La Cookie tenía un gran defecto, y ese era que se comía todo antes de checar si le gustaba o no. Ese día la Cookie probó su última cena, murió a causa de envenenamiento y todo fue presenciado por mi pobre hermano. Yo nunca la vi, nunca le pude decir adiós y eso, hasta este día, me hace sentir un vacío en el corazón y provoca que mis ojos se humedezcan. Como después de 3 meses que, estando cantando y paseando me vine a encontrar con una de sus cadenas y ese fue el gatillo que provocó mi catarsis. Lloré como nunca en mi vida, recordé todos los momentos que pasé a su lado y le pude decir adiós en mi mente, un adiós que fue un sustituto de algo que dejó de ser. Pero un adiós que me ayudó a superar el dolor de no haber dicho nada. Pasaron muchos meses, tal vez años, e intentamos tener distintos perros, pero todos morían antes de cumplir los 3 meses. Era como una maldición, no podíamos tener perritos cachorros, por lo que un buen día mi madre decidió que dejaríamos de intentarlo. Pasó el tiempo, y mi madre recibió la noticia de que una de sus pacientes quería regalar un perro, porque el departamento era muy pequeño para tremendo animal. Mi madre no lo pensó 2 veces y le dijo a su paciente que ella lo quería. Ese día mi madre me llamó a la escuela y me pidió que fuera al trabajo por ella. Yo de mala gana le dije que sí con un gruñido. Llegando al trabajo de mi mamá, me da la sorpresa de un perro enorme. Hay que considerar que todos mis perros habían sido pequeños. Era Chiquita, un golden retriever de cabellos dorados y con alcohola metida hasta la panza. Llegamos a la casa y lo primero que hicimos mi hermano y yo fue darle un tour para que conociera. Cabe destacar que me la entregaron más o menos con 1 año y medio de edad, por lo que su educación iba a ser difícil.
Pasaron menos de 4 meses para que Chiquita fuera una perra consentida, gorda y feliz con sus dueños y ahora, la inspiración de mi libro. Generalmente, los perros tienen un solo dueño y si se les separa de este, se deprimen y pueden llegar a morir. Por eso fue que se me hizo raro que Chiquita no sufriera esto, por lo que me di a la tarea de investigar acerca de la raza, pues conocía que estos perros eran los más usados para guiar a los ciegos, y esto quiere decir que cambiaban de dueño a cada rato. En un libro que encontré de los Golden, decía que estos perros hacen de su vida una fiesta, donde todos están invitados y ellos son los festejados. Su vida es un eterno aquí y ahora, y es por eso que su transición entre distintos dueños es fácil. El libro comentaba que los Golden podían pasar un día o dos de depresión, y luego se levantaban y se mentalizaban para mejor mover la cola y ver qué ocurría en esta nueva aventura. Si te das cuenta, es el perro de la no preocupación y no apego. Creo que sin haber leído nunca ninguno de los grandes filósofos, Chiquita tiene su propia idea del no apego, y esta quiere decir que amemos a quienes estén con nosotros, aprovechemos lo que tenemos en el aquí y ahora, y si el amor se acaba, si nos abandonan o nos dejan, demos gracias por lo que esa experiencia nos pudo haber dejado, y sigamos adelante. Como Eric Fromm apuntó en Tener o Ser, no es malo poseer cosas, es malo que las cosas nos posean a nosotros. Palabras más, palabras menos, fue lo que yo entendí. Para esta enseñanza tengo una analogía, el no apego es como masticar un chicle. Al principio es duro, después se suaviza, saca todo el dulce y es muy rico, pasa el tiempo y se empieza a volver duro y pierde el sabor, pasa más tiempo y nos duele la mandíbula si seguimos masticándolo, y hasta puede ser que nos lastimemos. Por eso, una vez que ya no tenga sabor, es mejor que lo pongamos en su envoltura y lo tiremos, después de haber disfrutado de cada momento de su sabor. Así de parecida es la vida, si la masticamos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, perderemos su sabor y la tiraremos sin saber qué pasó. Pero si la mascamos disfrutando cada momento, cuando se acabe o nos desapeguemos de algo, será como tirar el chicle que ya disfrutamos. Recuerda la frase, vive la vida como si fuera la primera vez. Me enseñó a confiar en la sabiduría de mi cuerpo. ¿Te has percatado de que tu cuerpo siempre sabe lo que quiere y necesita, y que muchas veces, si le prestamos atención, podemos evitar enfermar, pues siempre nos está enviando señales o alarmas? Yo me di cuenta que Chiquita siempre hace caso a su cuerpo, confiando en sus sentidos, y supongo yo que en las señales que le manda. Hace no mucho, Chiquita estaba sentada al lado de la mesa del desayunador, esperando a que cayera comida o lo que fuese que yo estaba metiéndome a la boca. En ese momento estaba yo comiendo salmón y se me ocurrió darle, y entonces pasó lo más extraño del mundo. Lo saboreó, no se lo tragó de golpe como siempre lo hace, y lo escupió. Digo que es extraño, pues Chiquita tiende a tragarse todo sin masticarlo, y en esta ocasión no lo hizo. Yo seguí comiendo, y notaba que ni el sabor ni el olor del salmón era como el de siempre, pero al ser de otra marca, lo dejé pasar. ¿Quieres saber qué pasó en no menos de 2 días? Una salmonelosis terrible. La razón de por qué ella conservó su salud y yo enfermé, radicó en que ella le hizo caso a su cuerpo y no a su cerebro. Y fue por eso que me dediqué a observar qué hacía Chiquita para hacerle caso a su cuerpo y así poder imitarla. Lo primero que observé de mi perra, fue que jamás se preocupa por soltar un eructo o un gas. En nuestra sociedad, el eructar o soltar un gas es considerado como una terrible falta de educación, al grado que tenemos que pedir perdón si por error se nos escapa uno. Es increíble, estamos tan mal educados que tenemos que pedir disculpas por dejar funcionar un cuerpo sano. Mejor sería disculparnos si no lo hacemos, pues solo nos estamos destruyendo. Con esto no estoy proponiendo que seamos libres de estar tirándonos gases por todas partes, eso ya sería no respetar, pero sí digo que si se escapa un eructo en la mesa, no tengamos que pedir disculpas por ser sanos. Para los árabes, eructar es una manera de demostrar que la comida fue excelente, y quien no lo hace, comete una falta de respeto para el chef. Otra cosa que he observado es que cuando Chiquita necesita hacer ejercicio,
Hace todo lo posible para que la saque o para encontrar alguna forma de jugar con las pelotas que le hemos regalado y no ha perdido todavía. Observé que cuando estoy muy estresado o me siento enojado, lo mejor que puedo hacer es escuchar a mi cuerpo y muchas veces lo que me pide es que haga algún tipo de ejercicio. Cuando no le hago caso o no descargo mi energía, es cuando sufro de gastritis, y si la ignoro, al rato tengo el colon irritado, por todo el ácido que se pasó al tracto intestinal. Eso es lo que me pasa a mí, pero una amiga me estaba comentando que cuando ella no le hace caso a su cuerpo para descargar la energía, generalmente se le va a la cabeza, y si no pela el pequeño dolor de cabeza, se le vuelve migraña. Es curioso. Todos tenemos nuestro órgano donde se nos va la energía estancada, y cuando surgen los verdaderos problemas, tampoco pelamos esas sensaciones pues nos hemos vuelto insensibles al dolor o ya lo controlamos más o nos hacemos tontos mejor, y todo esto se vuelve una úlcera, un tumor cerebral o un cáncer fulminante. Ya antes habíamos hablado de los sentidos, pero creo que nunca es tarde para volver a ellos. Es indispensable poder confiar en lo que nos dice el sentido común, e intentar no interpretar tanto con la mente. Si algo de nuestra comida no huele bien o simplemente no sentimos que esté bueno, es mejor dejarlo y pedir otra cosa, a comerla de todas maneras. No todos tenemos siempre a un perro al lado nuestro para darle a probar comida y ver si le escupe o no. La manera de solucionar esto es imaginar si tu animal preferido se lo comería o no. Si la respuesta es negativa, entonces déjalo y no te enfermes. De esta manera es como yo me libero de muchos problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando manejo y alguien que está frente a mí se le ocurre hacer una estupidez al volante, antes de enojarme, le pregunto a Chiquita interior qué hacer. Generalmente me dice, no te preocupes, sé feliz. Poder ver las cosas desde perspectivas distintas, es muy importante en la vida diaria. Recuerda que cuando nos encontramos en el medio del huracán, generalmente no vemos lo que está pasando en sus perímetros, y por eso necesitamos otra perspectiva, pero no hay que buscarla fuera de nosotros, pues en nuestra sabiduría interna tenemos siempre otra ventana. Me di cuenta que podía tener muchas perspectivas cuando vi que solo en mi cabeza, mucho antes de meditar y calmar mi mente, había muchas voces y mucha gente que siempre me decía cosas distintas. Cuando logré callar a mi mente y surgió la voz de mi ser interno, fue cuando me di cuenta que sí podía ver las cosas desde distintos puntos de vista y no desde el centro del huracán. Lo maravilloso es que ahora puedo ver desde mi ser interno y desde los ojos de Chiquita. Me enseñó a ser ordenado. Había mencionado ya lo que es tener y ser. Ahora vamos a ver cómo limpiar nuestro tener para mejorar al ser. Esta enseñanza no fue exactamente de Chiquita, porque ella no es ordenada para nada. De hecho, muchos de sus juguetes, hasta el día de hoy no sabemos dónde están. Después de 2 días de ordenar todo mi cuarto, me di cuenta de varias cosas. Por un lado, que nunca lo había ordenado y por otro, que había guardado basura de hace más de 16 años, lo cual no era nada bueno. Si lo vemos energéticamente, tener tantas cosas estancadas ahí desde hace tantos años, hace que mi energía se estanque también, pues hay que recordar que todo lo nuestro puede delatar cómo somos realmente. Como dice el viejo refrán, todo se parece a su dueño. Ya una vez ordenado el caos, se hizo la luz, o mejor dicho, todo cambió en el ambiente que sentía en mi cuarto. Ya no sentía pesadez o dificultad al dormir, era mucho más creativo y sentía mucha energía dentro del mismo. Tal vez es por eso que dicen que el Feng Shui funciona. Tanto me gustó el ambiente que se había liberado en mi cuarto, que se me ocurrió hacer lo mismo con mi computadora, oficina y toda pobre víctima que se dejara. Ordené mi computadora, eliminando toda la basura, mejoré el ambiente de mi oficina y consultorio, y ahora tengo una cama en mi consultorio donde apenas me acuesto o se recuesta alguien, queda relajado al instante o se duerme. Por eso que siempre les advierto a las personas que llegan que esa cama es muy peligrosa, al hacer que las personas se pierdan en la gran tranquilidad que provoca. Todo este orden hizo de mi vida algo maravilloso, pues dejé de estar tan estresado, mejoró mi creatividad y me sentí más feliz. Hay que recordar que todo lo hice por gusto y jamás por obligación,
Pues si empezamos a obsesionarnos por el orden, terminaremos más enfermos que libres. El chiste del flujo energético es que se sienta agradable y si adopto el orden será porque así lo quiero, jamás por obligación. Dicen que a la fuerza, ni los zapatos entran. Capítulo 4. La iluminación gracias a la naturaleza de mi amiga. Muchas personas a las que les he comentado sobre este libro, me han dicho, estás completamente loco. ¿Cómo vas a aprender de tu perra esas cosas? A estas personas siempre les digo, si es que se dejan, ¿y por qué no? Chiquita es la expresión pura de la naturaleza, ella no está dominada por la avaricia ni el temor a morir. Ella es perfección, y como no se da cuenta, no lo presume y vive de manera hermosa. Y en verdad, creo que el problema de los hombres y las mujeres es que no sabemos tan completos, con tanto potencial, que nos volvemos locos. Si alguien nos dice que puede ver el futuro y nos lo comprueba, lo vemos de dos y solo dos maneras, como un loco o como un guía. Ese creo que siempre es y será el problema del ser humano, siempre queremos ver todo blanco o negro, y no sabemos decir, es y ya. Si mi perra me enseñó o no, ese es mi problema, no lo veo como algo bueno o malo, sino como es, una hermosa verdad. Lo puedo llamar un hermoso darse cuenta, o simplemente una hermosa locura, pero es. Gracias a Chiquita puedo dejar de ser. ¿Qué es eso?, me preguntan mis amigos cercanos. ¿Cómo es dejar de ser y para qué sirve? Para mí, dejar de ser es dejar de ver las cosas como polaridades, y empezar a ver todo tal y como es, o tal y como no es. Al principio este tipo de teorías son muy difíciles de entender, y es por eso que he intentado presentarlas de la manera más sencilla. Hace no mucho yo leía un libro sobre los tibetanos y cómo es que viven la vida y la muerte, y mucho de lo que aprendí de ellos es que observando la naturaleza es como más se aprende. Una de sus historias es la siguiente. El maestro tibetano siempre mencionaba en sus pláticas que había que vaciarse como un bambú, y todos como lindas ovejas le decía que sí. Un día, un grupo de aprendices de monjes se reunieron y se pusieron a platicar acerca de lo que el gran maestro siempre decía. Entre sus pláticas apareció el tema de vaciarse y todos llegaron a conclusiones que no los convencían, por lo que decidieron ir con el maestro y preguntarle el significado de vaciarse. Llegaron con él y estaba en su meditación de la tarde, por lo que los alumnos tuvieron que esperar. El maestro se levantó y les preguntó que para qué se encontraban esperándolo, a lo que respondieron que necesitaban saber el significado de vaciarse como un bambú. El gran maestro le pidió a cada uno que trajera un vaso lleno de agua para la noche y ahí les explicaría. Todos pensaron que sería para saciar la sed que tendrían después de largas horas de estudio, pero ninguno hizo una objeción y todos cumplieron su tarea. En la noche, el maestro le pidió a cada uno que con una cuchara golpeara el vaso y escucharan el ruido que hacía. Todos hicieron lo que el maestro había pedido, y de cada vaso se escuchó un sonido sordo y feo. El maestro ahora pidió que vaciaran los vasos y volviesen a hacer lo mismo. Ahora un sonido hermoso y agudo surgió del vaso. El gran maestro se levantó y dijo, ahora ven a lo que me refiero. Si están vacíos de pensamientos y problemas, sus mentes serán como el sonido más hermoso y melodioso, y si están llenos de pensamientos, deseos y problemas, sus mentes serán opacas y sin vida. Todos los alumnos estaban satisfechos con lo aprendido, y entendieron el significado. Para poder vaciarnos, es a la mente a quien habrá que intentar romper, es la mente la que nos domina a todos, y si logramos dejarla a un lado, seremos mucho más felices. Es como ser un equilibrista, ir de un lado a otro, pero siempre intentado ir por el centro y procurar no caer. Si nos casamos con una idea o con otra, no seremos equilibristas, sino izquierdistas o derechistas, pero jamás equilibristas. Si vamos siempre por el centro, pues seremos centristas y eso no sirve tampoco. Lo que funciona es inclinarnos a la izquierda si vamos para la derecha, y viceversa, y eso es lo que hace la vida más hermosa. Lo hermoso es disfrutar de cada momento, disfrutar de vivir, de reír, de llorar y hasta de ver a nuestras mascotas bailar en el agua, correr en los pastos o dormir en nuestras camas. Entonces, ¿cómo saber si nos vaciamos? Muy sencillo.
Si somos felices y nuestras mentes están tranquilas, sin pensamientos que nos aplasten o persigan, entonces somos mentes vacías, mentes que pueden llenarse de lo que queramos, y no de lo que nos han obligado a aprender. De una manera u otra, hemos aprendido a vaciar la mente para desaprender y aprender lo que nos gusta. Al menos a mí eso fue lo que me enseñó esta historia y chiquita. Cuando dejé de ser y logré vaciarme, empecé a pensar en los absurdos. Pero no creas que esto fue de la noche a la mañana. Algo pasó entre mi vida anterior y mi nueva vida, y ese fue un amigo y maestro que tuve en la licenciatura de Psicología Humanista. Recuerdo perfectamente el día y qué estaba haciendo. Estábamos en clase de seminario de tesis 2, y estábamos a punto de salir al descanso. Creo que nunca en mi vida olvidaré lo que ocurrió ese día. Fue el día que creo haber comprendido mucho de lo que tanto rondaba por mi mente. La historia comenzó así. Todos habían salido ya al descanso y yo estaba nada más sentado en mi silla haciendo nada. Fue entonces cuando mi maestro se quedó sentado directamente enfrente y me miró. Algo sabía yo que pasaba, pero no exactamente qué. Por fin se levantó después de un largo silencio y me dijo: Adrián, tú ya tienes toda la sabiduría universal, lo que no tienes es al ser universal. Esto me movió todo el piso. No entendía por qué me decía eso a mí en ese momento, y hasta hoy no lo sé, pero así fue. Me comentó que mi vida hasta ese momento era como el señor que una noche de camino se cayó en un hoyo y se logró agarrar de una ramita que estaba a los lados del mismo. Le pidió a Dios que lo salvara, y Dios le contestó que si confiaba en él, entonces se tenía que soltar. El Señor le volvió a rogar que hiciera algo y Dios volvió a decir lo mismo. A la mañana siguiente, el hombre estaba congelado y muerto, pero a solo 2 centímetros del piso agarrado de una ramita. Volví a mirar a mi maestro con cara de signo de interrogación, y le dije que no entendía. Entonces me dijo: muévete sin pensar, corre, haz lo que quieras, pero muévete sin pensar. Corrí por todo el lugar, salté, jadeé y me agaché, hasta que después de 5 minutos me dejé caer en el piso y mi mente seguía moviéndose. Mi maestro se sentó a mi lado y me dijo: solo tardaste 5 minutos en darte cuenta que sin moverte tu mente misma lo sigue haciendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no tienes que escapar al Tíbet para solucionar tu búsqueda espiritual, aunque te vayas a las colinas más altas y sea ahí donde debes de estar? Tu mente seguirá corriendo por el mundo en busca del movimiento. Es por eso que ahora tienes todo el conocimiento, ya no se te puede enseñar más, ahora es tiempo de descansar, de frenarte, de desaprender y dejar de correr. En el momento en que logres eso, en ese momento conocerás a lo que los grandes han llamado Dios, la iluminación, el estado búdico y todo eso. Lo absurdo es lo que hace que la vida tome sentido, lo absurdo es a lo que te tienes que dedicar de ahora en adelante. Eres demasiado razonador, en el momento en que puedas también ser demasiado absurdo y puedas equilibrar las dos características, entenderás de lo que todos los grandes maestros han hablado. Mi maestro se levantó y se fue. Después del descanso, él ya no era él. Volvió a ser Ramiro, dejó de ser el maestro y hasta el día de hoy no sé por qué me lo dijo y para qué, pero sé que razones sobraban. Lo que sí sé es que gracias a sus palabras, he entendido muchísimas cosas que antes solo eran palabras en el baúl de mi memoria. Todo esto fue verdad. Hasta que no dejé la razón, me fui a lo absurdo y lo conocí. No pude equilibrar la vida y el conocimiento que tenía almacenado en mis bancos de datos. Nunca le di las gracias a mi maestro, y se me ocurrió hacerlo a través de este libro, que es absurdo y es razonado. Gracias, Ramiro, has sido y serás un excelente maestro. Es muy fácil saber qué es lo absurdo. Este libro es absurdo, pues ¿cómo es que vamos a aprender de mi perra? Pero aún sabiendo que es absurdo, sé que es real, por lo que no me preocupa que no cumpla con las leyes de la razón. Darwin fue absurdo cuando dijo que descendíamos del mono y no del barro, y ahora su teoría es un hecho. Todo lo que hoy es absurdo, puede llegar a ser un hecho mañana, y todo lo que puede ser un hecho hoy, puede ser absurdo mañana. La simple idea de que el mundo es plano, es absurda hoy en día, pero hace menos de 500 años era una realidad. Lo que quiero decir es que, si hoy algo para ti es absurdo pero te hace feliz,
Sigue adelante. Puede ser que mañana sea una realidad. Los tibetanos creen que nuestro ser interno se encuentra en el interior de un jarrón, y este jarrón es la mente que nos han enseñado a tener, la mente que nos culpa de todo y dicta que todo está prohibido cuando en realidad nada lo está. De acuerdo con los tibetanos, este ser interno debe de ser liberado para ser felices, y la manera de lograrlo es rompiendo la mente, y para ello no se necesita más que dejarse fluir. La pregunta que seguro viene a la mente, o por lo menos la que yo me hice fue ¿y cómo me dejo fluir? La respuesta fue una experiencia que me sucedió a los 2 días de haber leído esa frase. Estaba esperando a mi novia. Ella practicaba jazz y a veces me metía a su clase a verla bailar o dirigir. Ese día estaba yo viéndola, y de pronto mi mirada se fue al horizonte y me di cuenta que estaba anocheciendo y que las nubes habían adquirido un color púrpura muy hermoso. Fue entonces cuando mi mente se perdió y mi ser nació en mí. De pronto dejé de ver las nubes y me volví parte de ellas. En mi mente había la sensación de ser lo mismo, de estar compuesto de las nubes y de los edificios. Yo era todo, era el cuarto, era Adrián, era mi novia, sus amigas, el cielo y un pequeño pájaro que se posó sobre un cable de luz. Si razono esto diría que estaba muy loco, pero si lo veo como algo absurdo, yo me había fundido con el espacio. Pero en vez de pensar, simplemente disfruté del momento y no quiero ponerle etiqueta. Fue fascinante. Lao Tse, en su libro del Taoísmo, nos explica que ser parte de la naturaleza es ser ordinario, pero en este mundo en el que vivimos ser ordinario es ser extraordinario. Mi perra es extraordinaria, yo soy extraordinario y la vida toda lo es. Vivimos sin prejuicios, la vida es y punto. Durante 13 años de mi vida busqué y dejé de buscar la iluminación, sin darme cuenta que siempre la tuve en mi interior y solo tenía que dejar de razonar y absurdear, solo necesitaba mirar hacia adentro para poder ver lo hermoso que es el afuera. ¿Qué es entonces la iluminación? Todo aquello que te permita vivir la vida de la manera más ordinaria posible, vivir sabiendo que tenemos siempre una lucha de opuestos en el interior, y sabiendo que gane quien gane, ambas partes son complemento. Es siempre ser un observador de nuestra propia mente. Como dicen los viejos sabios del Zen, ser un iluminado es comer cuando como, y dormir cuando duermo. Si hacemos las cosas en el presente y pensamos que el pasado son solo recuerdos y el futuro son sueños, el presente se volverá la iluminación y nosotros solo observadores de la naturaleza y de nuestro ser. Es por eso que Chiquita está iluminada y la considero como una de mis maestras. Sé que algún día ella partirá y sé que a ella no le preocupa. Pero como la gran maestra que es, sé en mi interior que estará en mi corazón y cuando necesite de su calma, sabiduría y paz, solo cerrando mis ojos podré pedirle sus consejos. Capítulo 5. Gracias. Te quiero dar las gracias a ti, lector o lectora, por haber leído mis palabras. Espero que todas mis ideas hayan sido claras y las hayas podido interpretar a tu gusto, pues de eso se trata este libro, de que tú saques tus propias conclusiones y no te atengas a las cosas que pueda decir yo, el Dalai Lama o Jesús. Recuerda que el único sabio que existe en esta vida eres tú, y solo tú tienes el conocimiento de todo el universo, y ese conocimiento será el que te hará feliz, algún día o hoy mismo. Gracias a mi novia, Lord de cariño igual a Ore, por soportarme todos estos meses en los cuales no la pelé mucho. Gracias por no recordármelo mucho. Pero como siempre, ella pudo controlar sus ganas de aniquilarme y yo pude apurarme para poder seguir aprendiendo de ella. Lord, te quiero decir que eres mi musa y que siempre estuviste inspirándome y dándome fuerzas para seguir adelante. Aun cuando me sentí bloqueado, sabía en mi interior que tú me apoyabas, y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Gracias a mi Padre. Tu sabiduría, humor y amor hicieron de mí un gran hombre. Fuiste, eres y serás mi héroe. Te admiro y agradezco tu generosidad. Nunca dejes de escribir, pues todos merecemos las sabias palabras de un ser como tú. Gracias a mi madre. Gracias por demostrarme lo que el amor hacia la vida significa. Gracias por estar conmigo siempre que te he necesitado, y enseñarme lo que significa dar y recibir amor. Puedo decir que fuiste la Ana Guevara de hoy. Me enseñaste a ser persistente y no perder la voluntad.
Gracias a mi hermano. Eres un genio de la creatividad. Todos los días me impresiona la habilidad que tienes para todo. Eres increíble como ser humano. Gracias por inspirarme a escribir este libro y ayudarme a unir las ideas que no podía hilar por mí mismo. Gracias a Jessica Nuria por haberse chutado todo mi libro y darle una forma más sencilla para los editores. Gracias a mi maestro Alejandro Merino, que gracias a él, mi pasión por escribir llegó al cenit. También le quiero agradecer el haber dado la última revisión a este maravilloso libro. Merino, eres un gran maestro. Gracias a todos mis amigos, entre ellos Eriquita y Erika Q, América, Nelly, Fernando Lugo, El Arqui, José Valencia, El Cante, todo mi salón de maestría enero del 59, Inda, Ram, Gabriel, Vicente, Jesús, Lorenzo, Yare, Delia, la señora Emma, Toño, Richard, Vicky, Jaime Corona y su familia, Mariana Salinas, Alejandro Macías, Servio y toda su familia, Eduardo, Negro, Luis Ángel, Mónica Guillén, su papá Sergio y su mamá Argelia, Michelle Negrete, y a todos los que tal vez por espacio de disco duro. Memoria. Ya no pude poner, recuerden que no por no escribirlos aquí, quiere decir que no los guardo en mi corazón. Gracias por siempre estar a mi lado y aparecer cuando más los necesité. Les dejo este poema, a ti lector y a todos los que me han apoyado y ayudado a seguir en esta vida que a veces parece tener un camino angosto y lleno de espinas. Les doy las gracias a todos por siempre estar y aparecer cuando una mano necesité y por empujarme cuando sentía que no podía más. A mis amigos. ¿Qué es un amigo? Un amigo es la representación de la unión. Un amigo es el que te quiere por lo que eres. Es el que sin importar por qué, te entrega su corazón. En las buenas y en las malas, está contigo. Y todo esto, porque eso es un amigo. A mis amigos. A mis amigos yo les quiero dar confianza. Les quiero regalar un ramo de esperanza. Los quiero a todos por ser quienes son. Ustedes siempre estarán en mi corazón. Son la voluntad de un Dios divino. Son el inicio de este mundo perdido. Son la grandeza de este universo continuo. Y todo, por ser amigos. Les doy las gracias. Les doy las gracias porque me apoyaron. Me apoyaron cuando más lo necesitaba. Me dieron fuerza cuando más me hacía falta. Cuando me creía mudo me escucharon. Y cuando más lo necesitaba me ayudaron. No me dieron la espalda en mis peores circunstancias. Y yo por eso les doy las gracias. Les entrego mi amor. Les entrego a todos ustedes mi amor. En cualquier momento me pueden pedir un favor. Yo a ustedes siempre los voy a escuchar. Siempre intentaré darles lo mejor de mi ser. Yo por ustedes, haré todo lo que pueda hacer. Mientras eso no los afecte al crecer. Al crecimiento espiritual y de su imaginación. Por eso yo les entrego todo mi amor. Gracias por todo y hasta pronto.